esta tarde, como lo estamos haciendo, y estamos llevando la epístola a los romanos, pues vamos a hacerlo también hoy en la epístola a los romanos, capítulo 8 y versículos 12 y 13. Pero antes vamos a orar y a pedirle al Señor que dirija y que ponga su mano sobre nosotros en este tiempo. Padre, queremos agradecer tu cuidado, tu bendición, tu amor, tu misericordia, y sobre todo queremos agradecer que nos permitas de nuevo reunirnos en este local para poder seguir aprendiendo de ti, seguir aprendiendo de tu palabra y sobre todo seguir alabándote y glorificándote. Queremos pedir tu dirección y queremos pedir también que todo lo que vayamos a decir pueda ser para nuestra edificación y para nuestro fortalecimiento también espiritual en ti. Queremos pedir que tú diriges este tiempo, que sea un tiempo en el que te honremos, en el que te alabemos a ti, el único y verdadero Dios. Y te pedimos que si aún tiene que llegar alguien, porque tú lo traes con tu paz y con tu bendición. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en la epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículos 12 y 13. Y dice así, Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien, pues hasta ahí lo que vamos esta tarde a basar el estudio. Hemos estado viendo en este capítulo 8, en estos primeros versículos, cómo que la santidad es posible, cómo el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, cómo el Espíritu que mora en nosotros y es quien nos ayuda y a quien debemos también dejar que esté ahí ayudándonos. Y ahora en mi Biblia, esta segunda sección de este capítulo, que empieza con el versículo 12, lo titula La santidad es un deber del creyente, ¿vale? Lo que voy a decir es con referencia a la vida cristiana, ¿vale? No a convertirse al Señor, no a creer en el Señor Jesucristo, es con relación a la vida cristiana. Ya soy hijo de Dios, ya soy creyente, por lo tanto mi vida tiene una proyección hacia el Señor y una proyección eterna, pero es una vida cristiana, ¿vale? Y la vida cristiana no solo consiste en creer en Cristo y recibir el perdón, sino que es algo más. Estoy hablando de la vida cristiana, ¿vale? Y recibir ese perdón de pecados, sino que también tiene que ver con una transformación continua, ¿vale? Esa transformación es con lo que decía aquí el título, que la santidad es un deber, ¿vale? La santidad no se consigue de un día para otro. La santidad va paso a paso. Por eso digo que es una transformación continua en nuestra vida. Y a lo largo del capítulo 8 de Romanos, Pablo lo que hace es diferenciar entre la vida en la carne, el dominio del pecado, y la vida en el Espíritu, la victoria sobre el pecado, ¿vale? Cuando hablamos de la vida en la carne, lo que estamos diciendo es de estar continuamente viviendo en pecado, ¿vale? La palabra nos enseña que nosotros en Cristo somos más que vencedores, pero no nos dice que el pecado sea erradicado totalmente, o sea, que nos convirtamos en perfectos aquí y ahora mismo, sino que aún tenemos el pecado, aún está el pecado, y hay veces que tenemos, y siempre, continuamente tenemos que luchar contra ese pecado, y hay veces que caemos en pecado, ¿vale? Pero es diferente a estar continuamente viviendo en pecado. Y aquí en estos dos versículos, en Romanos 8, 12 y 13, Pablo lo que hace es decirnos que hay una realidad
y que es una realidad que tenemos que entender y que es crucial para nuestra vida. Y es que si vivimos según la carne, moriremos espiritualmente. Pero si vivimos por el Espíritu, lo que hacemos es hacemos morir las obras de la carne y tendremos esa vida y vida en abundancia, ¿vale? Y este proceso de mortificación, que tiene que ver con morir, con morir al pecado, con mortificación del pecado, es esencial en nuestra vida y más en la vida cristiana, ¿vale? Dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo lo que está diciendo aquí es que nosotros no le debemos nada a la carne, ¿vale? No le debemos nada a la carne, no le debemos nada a nuestra naturaleza pecaminosa. Al contrario, nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace es entorpecer nuestra relación con Dios. Lo que hace es que esa relación esté rota, la naturaleza pecaminosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque no le debemos nada a la carne. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos ha librado del poder de la naturaleza pecaminosa. En el capítulo 6 de esta misma epístola, y los versículos 6 y 7, Pablo dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo que aquí está diciendo Pablo es que tenemos que saber esto, y lo tenemos que saber muy bien, ¿vale? Que nuestro viejo hombre, aquel que era pecaminoso, aquel que vivía en esa condición de pecado continuo, ha muerto y ha sido crucificado juntamente con Cristo, que es quien nos da esa victoria, ¿vale? Que es quien ha vencido antes que nosotros al pecado. Entonces nos recuerda eso, que no le debemos nada a la carne, porque ha sido Cristo quien nos ha librado del poder del pecado, del poder de la carne. Ahora, lo que dice, claro, dice, no le debemos nada a la carne, no somos deudores a la carne, sino que ¿a quién le somos deudores? Somos deudores a Dios, tenemos una deuda con Dios, porque Él pagó por nosotros. Él pagó el precio que nosotros debemos pagar, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Paréntesis, está en negro, ¿verdad? Vale, sigue grabando. Que ese móvil es así, sigue grabando. Que estoy viendo que está mirando, que está en negro, pero sigue grabando. Tenemos una deuda con Dios, y esa deuda con Dios lo que nos hace y lo que nos debe hacer es precisamente a vivir en el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 6 y versículos 19 y 20, el mismo Pablo nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos a Dios. Entonces le somos deudores a Dios, no a nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Ahora, ¿qué significa eso de deudores? Significa que tenemos una obligación. Queramos o no, tenemos una obligación, ¿vale? Si alguien nos hace un préstamo, tenemos que pagarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido a pagarlo. Otra cosa son los intereses, pero nos hemos comprometido a pagarlo. ¿Por qué? Porque ese préstamo lo que nos ha ayudado es, en un momento difícil de nuestra vida, a pagar pues un coche, a pagar, no sé, lo que queráis, ¿vale? Entonces somos deudores, voy a decir al banco, por no meter a nadie más, pero somos deudores al banco. Ahora, hemos pasado por un momento en nuestra vida en la que alguien tenía que pagar
nuestra libertad del pecado? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, quien ha pagado, lo ha hecho, es verdad que lo ha hecho por amor, pero nosotros somos deudores a quien ha pagado. Por lo tanto, le debemos a él, ¿vale? Somos deudores. Entonces tenemos, por decirlo de una manera, esa obligación. Es lo que nos dice aquí. O sea, la santidad es un deber. Es algo que debemos hacer. Es algo que debemos buscar cada día. Y para buscar la santidad, pues ahora veremos cómo se hace. Pero Pablo lo que aclara es que no le debemos nada a la carne. La carne, nada, no le debo nada. Porque la carne es quien me hacía estar confrontado con Dios, separado de Dios, esa naturaleza pecaminosa. Porque antes éramos esclavos, ¿vale? Romanos 6, 17 y 18 nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora hemos sido liberados de esa separación que teníamos con Dios, de esa esclavitud que teníamos en el pecado. Y nuestra deuda es con Dios, no con la carne. Y no vivimos según la carne, o no deberíamos vivir según la carne, ¿vale? Y Pablo lo que dice es que hay una consecuencia si uno se deja dominar por la carne. ¿Y esa consecuencia cuál es? ¿Qué es lo que nos dice también Pablo? Más la dádiva del pecado, pues la paga, perdón, la paga del pecado es muerte. Una muerte espiritual, una muerte que nos separa espiritualmente de Dios, que nos hace estar contra Dios, porque decidimos vivir esa vida, ¿no? Entonces, Pablo lo que dice es que la consecuencia de una vida dominada por el pecado es la muerte. Pero esto no solamente implica la muerte física, porque dice, bueno, pues muero físicamente y ya está, no hay problema, Dios me perdona. No, es que si es continuamente vivir en ese pecado, en esa dominación del pecado, no solamente es la muerte física, sino también es la separación eterna de Dios. Es no estar con Dios. Gálatas 6, 8. Nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y lo corrupto no puede estar donde esté Dios. Y no puede estar en contacto con Dios, ni en la presencia de Dios. Pero sigue diciendo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo en Gálatas, lo que Pablo está diciendo en un montón de sitios en sus cartas, ¿no? Que tenemos que vivir conforme al Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu, no según la carne. Y Pablo lo que nos dice es que tenemos que no vivir conforme a la carne. Tenemos que no dejarnos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que vencer al pecado. Claro, alguien puede decir, vale, pero ¿y cómo se hace eso? Porque no es fácil. La palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para ello. Aún así, hay veces que es complicado, pero podemos vencer al pecado. La carne representa ese viejo hombre, ¿no? La inclinación natural del pecado. Pablo en Gálatas, también en el capítulo 5, y versículos 19 hasta el 21, nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas... ¿El qué? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, todos los que practican,
Es lo que antes decía, ¿no? Ese vivir en la carne. Todos los que practican todas estas cosas, que para muchos es una alegría, es vivir la vida, es pasárselo bien, pues no heredarán el reino de Dios. O sea, van a estar separados de Dios eternamente. No van a estar gozándose con el Señor. Colosenses 3, 9 y 10 nos dice que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido de un nuevo hombre. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Nicodemo cuando están hablando? ¿Para qué? Heredar el reino de los cielos. Claro, y claro, Nicodemo dice, ¿cómo me voy a meter otra vez en la matriz de mi madre? ¿Cómo voy a ir otra vez al vientre? Claro, Jesús no se está refiriendo a esa nueva vida. Jesús está refiriendo a esa nueva vida espiritualmente. El morir a mi viejo yo para nacer en un nuevo yo en Cristo. Eso es lo que Pablo aquí está también diciendo. Gálatas 2:20 nos dice que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que es Cristo quien vive en nosotros. ¿Vale? No estoy citando el versículo, pero, o sea, estoy citando la cita, pero no el versículo tal cual, pero podéis comprobar que dice eso mismo, ¿no? Ahora, Pablo sigue diciendo aquí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La consecuencia de vivir en la carne es la muerte. Y no hay más. ¿Vale? Y no hay más. La consecuencia de vivir en esa naturaleza pecaminosa de continuo es la muerte. Y Pablo no habla de esa muerte espiritual que decía antes, sino que habla de esa separación eterna de Dios, de esa separación para siempre de Dios. Es algo que no podemos entender, que entenderemos cuando estemos delante del Señor, pero eso es así, es una separación eterna de Dios. Aunque alguien haya reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, pero si persiste en vivir en una vida carnal, que nos dice Hebreos 12, 6, 8, lo que va a ocurrir es que va a enfrentar consecuencias espirituales y también consecuencias de disciplina. Vamos a Hebreos. Este sí que quiero que lo veamos todos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Para que veáis que no es palabra de Carlos, para que veáis que es palabra de Dios. Dice así: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor disciplina. Uno es creyente y dice, vale, soy creyente, pero como decía Pablo en capítulos anteriores en Romanos, lo que voy a hacer es abundar en el pecado para que la gracia sobreabunde. ¿Qué es lo que dice Pablo? No. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Tendrás disciplina. Te pondré disciplina, te disciplinaré. Tendrás que hacer frente a las consecuencias de tus actos. Y las consecuencias de tus actos no son agradables. Eso está claro. Una persona que roba, que sea creyente o no, si se está jugando, que le pillen. Y si le pillan, va a la playa. ¿A que no? Va a la cárcel, ¿verdad? Pues el Señor está diciendo eso, o sea, yo no es que te vaya a pillar, es que te estoy viendo, por lo tanto te voy a estar disciplinando. Porque necesitas esa disciplina, porque eres mi hijo y necesitas esa disciplina. ¿Para qué? Como también nos dice la palabra, ¿no? Para que al final pues no te pierdas, sino que esa disciplina sirva en tu vida para que te corrijas y puedas aprender y puedas saber que con la ayuda del Espíritu Santo puedes vencer y puedes matar al pecado. Fijaros, un ejemplo. Jueces 16, 20, 21. A ver si sabéis quién puede ser. Antes de llegar al versículo. No sé, Sansón. Sansón.
Sansón, Jueces 16, 20 y 21. Sansón, ¿cómo era? ¿Qué dijo Dios a sus padres? Que este iba a ser escogido para él, ¿verdad? Que no iba a haber sidra, que no iba a tocar animal inmundo, ni nada de eso. Y Sansón empezó a cumplirlo, ¿verdad? Pero llega un momento en su vida que dice, mira, la vida es corta y hay que pasárselo bien, ¿no? Y desobedeció, como tantos otros muchos, desobedeció a Dios. Versículo 20 del capítulo 16 dice así. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré con las otras, y como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Todo esto a qué viene? Todo esto viene a que él, Jesús, Dios había dicho que no se tenía que cortar el pelo, ¿vale? Entonces, claro, los filisteos buscaron a ver cómo podemos engañarle para quitarle su fuerza. Pues mira, con esta mujer que encima no era del pueblo de Sansón, con esta mujer que él pues le hace tilín y demás, a ver si le puede engañar. Y Dalila intentó engañarle y al final lo consiguió y le cortó el pelo. Esas son las consecuencias de la desobediencia de Sansón hacia Dios. Porque Sansón desobedeció a Dios. Pero resulta que lo que Pablo aquí nos está diciendo es que esto no es un simple aviso, sino que es una advertencia seria, que tenemos que tomar en serio, que no podemos tomar a la ligera. Cuando Dios hace una advertencia es serio. No podemos tomar las advertencias de Dios a la ligera. No podemos decir, bueno, pues seguro que no pasa nada, ¿no? Como hay muchos que está esa teoría de que, bueno, si Dios es tan bueno al final nos salvará a todos. No, Dios está dando una advertencia y Dios está diciendo las cosas como son. Y si no haces caso de la advertencia, pagará las consecuencias. Y esto es serio. Y Jesús mismo dijo que por un árbol se conoce, que un árbol se conoce por su fruto, ¿no? O sea, que un árbol bueno da buen fruto. Sin embargo, un árbol malo da mal fruto. Pues es lo que dice, o sea, un árbol se conoce por su fruto. Nosotros, queramos pensar o no, somos esos árboles que damos fruto. Y por nuestros frutos se nos conoce. Por eso digo que es una advertencia seria. ¿Vale? Es una advertencia seria. Y en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 6, el apóstol Juan dice lo siguiente: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí está hablando de un pecado continuo, de estar cometiendo pecado continuamente, de un pecado continuo, de una manera habitual. Ahora, en el versículo 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa hacer morir el pecado? Lo que significa es que es un proceso en el que nosotros como creyentes y con la ayuda del Espíritu Santo y las herramientas que el Señor nos da, pone fin a esas obras de la carne. Pone fin a toda esa naturaleza pecaminosa. Ahora, no significa que el pecado vaya a desaparecer por completo. No significa que en ese momento nos convirtamos en seres perfectos, que no lo somos. No significa que en esta vida vamos a ser perfectos. Pero lo que sí que dice es que el pecado pierde su dominio. El pecado ya no está dominándonos a nosotros, sino que nosotros dominamos sobre el pecado, porque Cristo ha muerto precisamente por eso, para vencer al pecado y para que nosotros también seamos vencedores de ese pecado. Romanos capítulo 6 y versículos 12 al 14 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos ya bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por eso lo que significa es que tenemos que morir al pecado. Tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, evitar ese dominio del pecado sobre nosotros. Y esto es una lucha diaria que solo se puede ganar por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas 5:16, que hemos leído antes, si mal no recuerdo, porque hay veces que ya tengo también memoria de pez. Desde el 19. ¿Ves? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y lo que aquí está diciendo es seguir andando continuamente en el Espíritu. Es como cuando dice, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es seguir siendo llenos. No es que lo seáis una vez, sino que tenéis que seguir continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Esto es lo mismo, es andar continuamente en el Espíritu sin satisfacer esos deseos de la carne. Y no es por nuestras fuerzas. Si fuera por nuestras fuerzas no alcanzaríamos el poder vencer, sino que es por medio de la ayuda, por medio del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y Pablo deja muy claro que no podemos vencer al pecado por nuestras propias fuerzas. Hemos leído, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Y entonces, ¿qué? Viviréis. Por el Espíritu y en el Espíritu, no nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús, cuando se va, dice que iba a mandar a otro Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros. No nos iba a dejar solos, sino que iba a mandar al Espíritu. Y en Efesios Pablo lo que nos está diciendo es que nuestra lucha no es contra las personas que tenemos enfrente, no es contra carne ni sangre, sino que es en nuestra parte espiritual, en ese mundo espiritual donde están también esas potestades malignas intentando que sucumbamos al pecado. Ahora, ¿cómo podemos morir o cómo podemos mortificar el pecado en nuestra vida diaria? Pues una de las cosas que muchas veces no hacemos es reconocer precisamente el pecado. Hay muchas veces que no reconocemos que hemos pecado. Y no estoy hablando de robar una televisión en un supermercado o de pegarle una paliza a uno en la calle, no, estoy hablando de otras cosas que muchas veces no vemos ni siquiera como pecado. ¿Vale? Hablo mal a Juan, y pongo a Juan porque está aquí enfrente de mí, y le digo 4 barbaridades y me da igual sus sentimientos. ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo primero, pero lo segundo, estoy atentando contra él, pero él es imagen y semejanza también de Dios. Por lo tanto, también estoy atentando contra Dios. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Pecando contra Dios. Y hay veces que esos pecados no los reconocemos, porque decimos, no he hecho nada. Le he dicho la verdad. No, no le has dicho la verdad. Has dicho cosas que han herido a Juan. Has dicho cosas que le han destrozado. Por lo tanto, eso lo primero es el reconocer el pecado y confesarlo. ¿Qué nos dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 1 y versículo 9? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien se lo sabe? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es, pero tenemos que confesar nuestro pecado. Primero, le he hecho daño a Juan. Vale, tengo que ir a Juan y decirle, Juan, perdóname.
Y luego decirle, Señor, he atentado contra Juan. Reconozco que he hecho mal, reconozco y me arrepiento. Ahora, si no lo hago, si voy y le digo, Señor, he hecho algo malo contra Juan, pues, y me arrepiento de haberlo hecho, ya sé que tengo tu perdón. Sí, pero la persona herida es Juan. También tengo que ir a él. Hay que pedir perdón. ¿O no tengo que ir a Juan? ¿Verdad? Sí, claro. Claro que sí. Y tengo que ir también al Señor, pero también a Juan. Y hay muchas veces que no hacemos, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel para perdonarnos. ¿Y qué ocurrió con David? David experimentó precisamente eso. Sin embargo, no confesó su pecado. Al revés, ¿qué es lo que hizo? Aumentar aún más el pecado. Cultivo. O sea, no solamente que me ha costado con Betsabé, sino que es que encima se ha quedado embarazada. Pues son dos cosas graves. Pues en vez de confesar el pecado y llegar, pues entender lo que quiero decir y como un hombre decirle a Urias, oye, mira, ha pasado esto, he hecho esto y me arrepiento y lo siento, y luego decirle al Señor, Señor, me he equivocado, ¿qué es lo que hace? Vamos a tapar el pecado. ¿Cómo? Cometiendo otro. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo. No pensamos en las consecuencias de todo eso. Entonces, lo primero es reconocer el pecado y confesarlo. Lo segundo es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Y el versículo 2, ¿qué dice? Conforméis a este siglo, Si no, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿y el entendimiento a través de qué? A través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Renovar esa mente con la palabra de Dios, transformarnos mediante esa renovación en la palabra de Dios, guardando su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra de Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, entender lo que quiero decir, ¿vale? Lo primero en nuestra vida para poder conducirnos en condiciones, porque es nuestra guía, es lo que nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, por qué nos ama y a quién ha enviado para morir por nosotros. La palabra renueva nuestro entendimiento para conocer aún más a Dios, renovar nuestra mente con la palabra. Y por último, depender del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Como decía antes, Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, pero una acción continua y todos los días. Sed llenos del Espíritu Santo en lugar de dejarnos dominar por otros deseos. Y aquí Pablo lo que está diciendo es eso. Termino con esto. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es lo que Pablo nos avisa. No vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para poder vivir y tener una vida eterna. Amén.